Dicen que esta cámara revela lo que nadie más puede ver. Nadie lo ve en el momento, pero siempre se hace ver ahí. ¿Qué es lo que realmente está capturando? Lo que salió en la última fotografía dejó helado al mundo entero. Quédate a conocer la historia que dejó sin palabras a muchos expertos y recuerda darle a like y suscribirte para más contenido. La cámara era una reliquia, una Betaflex alemana, modelo de posguerra, devuelta recientemente por un diplomático soviético. Era pesada, mecánica, con acabados en cuero negro y bronce. Esa misma tarde, el negativo fue llevado a revelar. Cuando el papel fotográfico flotó en la bandeja de químicos, el técnico a cargo sintió que el aire se le volvía hielo. Había algo mal en la imagen. No con la familia, sino con el fondo. Entre los árboles, detrás del presidente, había una figura humana. Alta, vestida de negro, con un sombrero y rostro difuminado. Un hombre que nadie recordaba haber visto en el lugar. Ni un guardia, ni un ayudante, ni los miembros del Politburó. Solo él, de pie, mirando directamente a la cámara. Nadie lo reconocía. Nadie lo había visto entrar. Y sin embargo, allí estaba. Esa noche, mientras el presidente observaba la imagen con atención silenciosa, su esposa, que llevaba meses sin hablar en voz alta, se levantó del sillón y susurró. Ese es el hombre que Sofía decía que veía en los sueños, antes de desaparecer. Su esposa, Irena, permaneció en la esquina del salón, sin decir palabra. No había derramado lágrimas en 2 años. Su duelo era más profundo que el llanto, como una quemadura bajo la piel, como un reloj que seguía marcando las horas, pero ya no tenía manecillas. Pero esa noche, al ver la foto, algo se rompió en ella. No fue miedo, fue otra cosa. Una sensación antigua, olvidada, la certeza de que Sofía no estaba del todo perdida. Esa figura que se alzaba detrás de ellos, extraña, ajena, pero claramente señalando algo, era una pista, una señal. Algo había cruzado el umbral entre su mundo y el otro, y ella no podía ignorarlo. El presidente ordenó de inmediato ocultar la fotografía y borrar toda mención al evento. El nombre del fotógrafo, Stanislav Wrobel, parecía no existir en ningún registro. El técnico que reveló el negativo desapareció esa misma tarde. El silencio se impuso como un manto. Pero Irena no pensaba guardar silencio. Esa misma noche, mientras Kazimierz dormía bajo la protección de pastillas importadas desde la URSS, ella descendió al ala de archivo. Con una linterna en mano y la memoria encendida como nunca antes, buscó la cámara. Aquella vieja Betaflex de cuerpo metálico, con el cuero rajado por los bordes, aún descansaba sobre la repisa donde la habían dejado los asistentes de protocolo. Nadie se atrevió a tocarla desde que reveló la figura del hombre imposible. Irena la tomó con ambas manos. Estaba tibia, como si la cámara recordara. No pidió permiso, no informó a nadie. Solo escribió una nota escueta para su esposo. No estoy loca, no estoy rota, pero si no hago esto, lo estaré para siempre. Y, durante los días siguientes, Irena comenzó a salir del palacio con discreta frecuencia. Vestía ropas sencillas, sin escolta, sin marcas oficiales. Se adentraba en los alrededores de Varsovia, en campos abiertos, en estaciones antiguas, en caminos olvidados por los mapas. Y tomaba fotos. No de paisajes, no de personas, sino de lugares donde alguna vez su hija le había hablado de sueños. Una colina con árboles torcidos. Un lago con olor a metal. Una iglesia sin campanas. Tomaba una foto en cada lugar, con la misma cámara. Y en cada revelado, su corazón palpitaba como si fuera a encontrarse con un espejo del otro mundo. Los primeros días, no había nada. Imágenes normales. Árboles. Niebla. Pájaros. Hasta el 5.º día. Había fotografiado una vieja estación abandonada al norte de Campinos. El edificio estaba a medio derruir, cubierto de musgo. Al revelar la imagen, Irena se quedó helada. El hombre estaba allí otra vez. Mismo abrigo largo. Mismo sombrero. Solo que esta vez, estaba más cerca.
Y no miraba a la cámara, miraba hacia el andén. Pero lo más perturbador no fue su figura, sino lo que había detrás de él. Un pañuelo, rojo, arrugado, idéntico al que Sofía llevaba al cuello el día en que desapareció. Irena lo supo de inmediato. No era una coincidencia, era una llamada. La cámara la estaba guiando. O mejor dicho, él la estaba guiando. Esa misma noche, al revisar la imagen por segunda vez, notó algo nuevo. El hombre ya no señalaba al fondo, señalaba hacia ella. Era claro ahora que no era una aparición aleatoria, ni una interferencia óptica, ni una coincidencia maldita. No, aquella presencia estaba viva en su muerte, anclada a ese viejo aparato de bronce y vidrio, ligada a su hija por un hilo invisible que cruzaba los años, la carne, el alma. Y ella debía seguirlo. No informó a nadie. No pidió permiso. Esa misma mañana, vistió ropa gruesa, metió provisiones en una bolsa de tela y ocultó la cámara bajo un abrigo de lana negra. Partió sola, a pie, desde el lado norte de Varsovia, tomando un tren que aún funcionaba hacia la periferia del bosque de Campinos, un lugar vasto, antiguo, donde la niebla parecía quedarse más tiempo del necesario y los árboles se arqueaban como si supieran guardar secretos. Durante años, los soldados y pastores del pueblo evitaban ciertas zonas de Campinos. Decían que había sonidos sin fuente, pasos que no dejaban huella, voces que no eran eco ni viento. Y, sobre todo, decían que había una sensación extraña, como si el bosque te recordara a ti, aunque tú no lo recordaras a él. Irena descendió del tren al atardecer, en una estación decrépita cuyo reloj marcaba una hora equivocada desde 1944. Comenzó a caminar sin rumbo definido, dejándose llevar por una mezcla de instinto, desesperación y fe. Cada tanto, se detenía, colocaba la cámara con delicadeza sobre el trípode que había traído, y tomaba una foto. Solo una. Siempre una sola. La cámara parecía responder. La palanca no se atascaba. El lente no se empañaba. Y cuando el clic sonaba, era como si algo invisible se acercara unos pasos más. En el primer día, no vio nada. En el segundo, tampoco. Pero al tercer amanecer, mientras el sol apenas atravesaba las ramas torcidas y la escarcha aún cubría las hojas caídas como escamas de vidrio, algo cambió. Tomó una foto cerca de un claro. Al revelarla esa misma tarde, sentada en una vieja cabaña abandonada, con químicos improvisados y una linterna de petróleo, vio algo nuevo. El hombre había vuelto a aparecer. Esta vez, más cerca que nunca. Tan cerca que podía distinguir el contorno del rostro, pómulos afilados, expresión grave, pero no hostil. Una presencia fuerte, sí, pero no amenazante. Y en su mano derecha, sostenía algo. No era un pañuelo. Era un zapato infantil. Pequeño. De charol oscuro, gastado por el barro y el tiempo. El mismo que Sofía usaba. El mismo que Irena había visto tantas veces junto al perchero de la casa de campo, antes de que la ausencia lo devorara todo. Su corazón se aceleró, pero no de miedo. Era una sensación que no recordaba desde hacía 2 años. Era esperanza. Cruda. Dolorosa. Real. Entonces lo comprendió. El hombre no era el peligro. Era el puente. Un canal entre 2 mundos. Y lo que señalaba, cada vez, no era un símbolo oscuro, sino un mapa trazado con paciencia desde el otro lado. Una cartografía del alma. Esa noche no durmió. Solo escribió. Una carta para sí misma, para no olvidar lo que sentía. Una confesión. Sofía, si aún puedes oírme desde donde estás, si de algún modo tus pasos te llevaron a un lugar del que no sabes regresar, mamá está aquí. No me importa si cruzaste al otro lado. No me importa si te convertiste en algo más, o si estás atrapada. Voy a encontrarte. Y si este hombre, este guardián, este eco, me guía hacia ti, entonces seguiré su sombra hasta que no quede nada de mí. A la mañana siguiente, al despertar, encontró la cámara apuntando hacia la puerta. Ella no la había dejado así. Y dentro, sin haberla cargado, había un nuevo rollo, ya revelado. En él, una imagen que no había tomado.
Un claro en medio del bosque. Un árbol seco. Una cuerda rota. Y bajo ella, una muñeca. La misma muñeca que Sofía nunca soltaba. La fotografía apareció sin que nadie la tomara. Irena la encontró enrollada dentro de la cámara al despertar, como si una mano invisible la hubiese colocado allí con precisión quirúrgica. No había flash, no había clic, no había movimiento. Y sin embargo, la imagen era clara, iluminada por una luz que no provenía de ninguna fuente reconocible. Una escena congelada, un claro dentro del bosque, un árbol muerto, una cuerda rota que colgaba como un gesto abandonado, y al pie del tronco, una muñeca. No una cualquiera. La muñeca de Sofía. La misma con la que dormía, con la que hablaba durante las tardes de verano, a la que había cosido un parche rojo sobre la falda cuando se le rompió el vestido. Irena reconoció esa costura como si fuese su propia firma. El impacto fue tan fuerte que cayó de rodillas sobre la madera podrida de la cabaña. El aire se le fue del cuerpo, como si le hubieran vaciado el pecho con una pala. No era el recuerdo lo que dolía. Era la innegable certeza de que Sofía había estado allí. No hacía años. No hacía meses. Recientemente. Quizás incluso aún. ¿Estaba viva? Esa pregunta comenzó a tomar forma no como un deseo, sino como una posibilidad concreta. Y con ella, el miedo se transformó en determinación. Porque si estaba viva, entonces significaba que alguien, o algo, la había tenido todo ese tiempo. Y si no estaba viva, al menos sabría dónde, cómo y por qué. La niña no podía quedar sumida para siempre en ese limbo de incertidumbre. No después de esto. Irena colocó la fotografía junto a su pecho, la envolvió con un pañuelo de lino y la guardó bajo su abrigo. Luego, salió sin desayunar. La brújula no servía ya. El mapa tampoco. Solo tenía una cosa clara, debía encontrar ese claro. El árbol seco. La cuerda. La muñeca. Lo que fuera que quedaba de su hija. El bosque de Campinos, en pleno invierno, no es un lugar que se pueda cruzar sin consecuencias. No hay señales. No hay caminos claros. Solo ramas torcidas como dedos, sombras demasiado largas y sonidos que no se explican con facilidad. Pero Irena avanzó. No con pasos temblorosos, sino con la marcha decidida de una madre que ya no teme al dolor. Porque lo había sentido todo. Había enterrado esperanzas. Había vivido con el vacío de una habitación cerrada durante 730 días exactos. Mientras avanzaba, tomaba fotos. No muchas. Solo una cada tanto. Cada vez que sentía ese escalofrío particular que no era del frío, sino del presentimiento. Un instinto primitivo. Animal. Y en cada imagen, el hombre volvía a aparecer. Primero lejano. Luego más cerca. Luego justo a su lado, como un guía silencioso que no necesitaba hablar porque su presencia bastaba. En una de las últimas fotos, su sombra caía justo sobre una huella pequeña, claramente infantil. La nieve la había conservado. Era reciente. La muñeca, la huella, la cuerda. Todo apuntaba a un solo destino. Ella estaba allí. Había estado allí. Y quizás seguía estando. En la tarde del segundo día, cuando Irena estaba a punto de detenerse a descansar, la cámara se disparó sola. Un clic seco, corto, nítido como el quiebre de una rama. Ella giró de inmediato. Nadie. Nada. Temblorosa, abrió la cámara. El rollo ya había girado. Solo quedaba esperar. Con manos que aún sabían cómo mezclar químicos, herencia de su padre, fotógrafo de guerra, improvisó un pequeño cuarto de revelado en una cabaña de cazadores abandonada. Cubrió las ventanas con sábanas húmedas, encendió una lámpara de aceite y comenzó el proceso con precisión ritual. En la bandeja, cuando el papel fotográfico comenzó a mostrar la imagen, el silencio se volvió más denso. La foto mostraba el claro, el árbol, la cuerda rota y una niña. Sofía. No una figura borrosa. No una mancha, no una ilusión. Era ella, de pie, con la muñeca en brazos, mirando directamente hacia el lente, con los ojos grandes, vivos, profundamente tristes. Y detrás de ella,
el hombre. No la tocaba, no la rodeaba, no la retenía. Solo estaba detrás, como un centinela de otro mundo, como un vigilante de los que no duermen. Pero lo más impactante no era su figura. Era la expresión de Sofía. No parecía asustada, tampoco perdida. Parecía, esperando. Al reverso de la foto, escrito con tinta negra que aún estaba fresca, una frase. Ella no puede cruzar hasta que alguien venga por ella. La frase al reverso de la fotografía no se desvaneció con el tiempo, ni con la humedad del bosque, ni con el roce de sus dedos. Era como si estuviera impresa no en el papel, sino en el aire que la rodeaba. Ella no puede cruzar hasta que alguien venga por ella. Irena la leyó en voz baja, como si pronunciarla pudiera abrir una puerta. Como si decirla hiciera real algo que, en el fondo, ya sabía. Sofía no estaba desaparecida. Tampoco muerta. Estaba atrapada. No en una celda, no en una casa oculta, no en una prisión humana, sino en algo mucho más antiguo, más profundo. Un espacio entre espacios. Un pliegue en la realidad. Y solo ella podía entrar. Irena entendió entonces que la cámara no era una simple herramienta, ni un objeto maldito. Era una especie de llave, o quizás un espejo, que revelaba aquello que no todos podían ver. Una tecnología olvidada. O tal vez algo más ancestral que la propia ciencia. Era un vínculo, un artefacto liminal. Y con cada disparo, la frontera entre los mundos se había hecho más delgada, más frágil, hasta que ahora, ella estaba justo en el borde. El bosque la llevó, como si supiera el camino. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. La nieve era escasa, derretida por una niebla que no tenía origen. Los árboles se inclinaban hacia ella, pero no la asustaban. En lugar de eso, parecía que se apartaban con respeto, como si reconocieran en su presencia algo que no era común. Una madre que busca a su hija más allá del olvido. Finalmente, llegó al claro. El mismo que aparecía en la fotografía no tomada por ella. Era real. El árbol seco seguía allí, con la cuerda podrida colgando como una vena abierta. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, pero allí, junto al tronco, descansaba la muñeca. Sofía. No había rastro de la niña, pero su esencia flotaba en el aire. Irena sintió que el tiempo se detenía, que los sonidos del bosque se apagaban, que su respiración se volvía ajena. Fue entonces cuando él apareció. No caminó. No surgió de entre los árboles. Simplemente estaba ahí, como si siempre lo hubiese estado, y solo ahora se permitiera ser visto. El hombre del abrigo oscuro, del sombrero de ala ancha, de la mirada que no era mirada sino presencia. No hablaba, pero Irena comprendió lo que venía a decirle. No era un secuestrador. No era un demonio. No era un fantasma errante. Era un guardián. De esos que no pertenecen a ninguna religión, a ninguna mitología concreta, pero que existen desde que existen los umbrales. Y estaba allí para custodiar el lugar donde Sofía había quedado atrapada. La cámara colgaba de su cuello, aún tibia, aún viva. No era para tomar una foto. Era para abrir el paso. Irena levantó la cámara. No apuntó a nada. No encuadró. No calculó el enfoque. Solo apretó el disparador. El clic no sonó como antes. Fue más profundo. Como un eco que no terminaba. El mundo vibró en silencio. Y el aire cambió. A su alrededor, el paisaje se onduló, como un reflejo distorsionado por agua en movimiento. Los árboles se curvaron hacia adentro. Las sombras se alargaron. Y desde el centro del claro, una línea invisible se abrió, como si el aire fuera una cortina pesada que se parte para dejar pasar a quien lo merece. Irena dio un paso. La temperatura cambió al instante. No hacía frío, pero el cuerpo temblaba. No por el clima, sino por la energía. La gravedad era distinta. El tiempo, irreconocible. Estaba en otro lugar. No era el bosque. No era un sueño. No era el infierno. Era un pasaje. Un espacio suspendido. Y allí, de pie, como si jamás hubiese crecido, como si los años no hubiesen pasado sobre su piel, estaba Sofía.
La niña no se movía. No hablaba. Parecía congelada, no de miedo, sino de espera. Sus ojos se llenaron al ver a su madre. Lentamente, como si reconociera algo que había olvidado durante tanto tiempo que dolía recordarlo. Irena caminó hacia ella, con cada paso quebrándose por dentro, no de tristeza, sino de amor que no cabe en el cuerpo. Cuando estuvo a su lado, se agachó sin decir palabra, y la abrazó. Por un instante, nada existió. Ni la política, ni la cámara, ni el bosque. Solo madre e hija. Y fue entonces cuando Sofía, con voz bajísima, apenas audible, dijo: Él me cuidó todo este tiempo. Me enseñó cómo esperarte. Irena no necesitó preguntar a quién se refería. Pero cuando se giró para mirar al hombre, ya no estaba. Solo quedaba la cámara, reposando sobre una piedra, con un nuevo rollo dentro. Y al reverso, una inscripción final. Ahora que ha sido vista, puede volver. El aire vibraba como si cada partícula recordara haber sido otra cosa. La atmósfera en el claro ya no era la misma. Algo se había cerrado. Algo se había abierto. Y en medio de ese entrelazamiento, madre e hija permanecían abrazadas, unidas no solo por la carne, sino por el dolor compartido, por los días rotos, por las oraciones sin destinatario, por las noches en que ambas, en distintos lugares, se prometieron en silencio que algún día volverían a encontrarse. Irena no preguntó qué había pasado en aquellos 2 años. No interrogó. No analizó. No exigió una historia. Porque en ese momento, el lenguaje sobraba. El contacto era todo. La pequeña Sofía, aunque ligeramente más delgada, estaba viva. No solo en cuerpo, sino también en alma. Su mirada no era la de alguien perdido, ni la de alguien poseído por el miedo. Era la mirada de alguien que había esperado más allá del tiempo, sostenida por una presencia que no comprendía del todo, pero que había sentido real, constante, cuidadora. Y ese alguien ya no estaba. El hombre del abrigo negro se había desvanecido como niebla al sol, como una figura trazada con humo sobre el aire. No quedó de él rastro alguno. Solo la cámara. La vieja Beltaflex, descansando sobre una piedra cubierta de musgo, parecía haber envejecido de pronto. El cuero estaba aún más agrietado. El metal, oscurecido. Pero seguía intacta. Y dentro, un último rollo. El final. Irena lo tomó con manos temblorosas, no de miedo, sino de reverencia. La envolvió con una tela limpia, la guardó con el mismo cuidado con el que se guarda una reliquia familiar, y tomó a Sofía de la mano. Juntas, en silencio, comenzaron el camino de regreso. No sabían cómo, ni cuánto tiempo les llevaría, ni si el claro seguiría allí cuando se giraran. Pero sabían que el regreso era posible, que la grieta entre mundos no las había tragado, sino que se había abierto para unirlas. El bosque no habló, no se agitó, solo las dejó pasar. Y cuando salieron del límite de los árboles y vieron, a lo lejos, las vías del tren cubiertas por la nieve reciente, ambas comprendieron que habían vuelto. 2 días después, la prensa del estado anunció la cancelación de todos los eventos oficiales por razones privadas del presidente. Nadie supo qué ocurrió. Nadie preguntó en voz alta. Solo un pequeño grupo de médicos, encargados de mantener la historia dentro de los márgenes de lo creíble, recibió instrucciones de redactar un informe falso. La niña había sido encontrada en una aldea remota, bajo el cuidado de un campesino sordo que no pudo comunicar su hallazgo antes. No se permitió el contacto con periodistas. No se permitió ninguna imagen. Pero hubo una sola excepción. Una última fotografía. La cámara fue llevada a un laboratorio privado, por orden de la propia Irena. Nadie más debía estar presente. Ella misma reveló el rollo, siguiendo cada paso como si bordara un sudario. El papel se sumergió lentamente en la solución, y poco a poco, la imagen comenzó a surgir. No era una imagen del bosque. No era una imagen de Sofía. Ni siquiera una imagen de Irena. Era una sala antigua. Un museo. Una vitrina. Y dentro de ella, como si ya estuviera allí, reposaba la Beltaflex. La cámara. Ya sin uso. Con una placa dorada que decía:
Irena comprendió, sin necesidad de explicaciones, que la cámara nunca le perteneció. No era suya. No era de nadie. Había cumplido su propósito. Y como todo lo que desafía al tiempo, debía ser guardada. El presidente no volvió a hablar de ello. Ni con su esposa, ni con su hijo, ni con sus asesores. Solo cada cierto tiempo, cuando nadie lo observaba, subía al último piso del palacio y miraba por la ventana hacia el norte, hacia donde empezaban los árboles del bosque de Campinos, y permanecía allí, quieto, en silencio, como si escuchara algo que no podía contar. Sofía volvió a hablar después de semanas. Con voz pausada, suave, como si aún recordara el eco de un lugar que la había sostenido. Nunca relató con detalle lo que vivió. Solo decía, a veces, antes de dormir: él me enseñó a no tener miedo. Me dijo que alguien vendría. Y vino. El museo que guarda la cámara, ahora sellada, sin rollo, sin tiempo, no está abierto al público. Pero en el registro de objetos sin clasificar, hay una nota escrita a mano que dice: esta cámara no toma fotos. Esta cámara revela verdad. Si esta historia resonó contigo, déjanos un like como señal de que no estás solo. Escribe la palabra cámara en los comentarios para saber que llegaste hasta el final. Comparte este video con alguien que aún cree en los reencuentros imposibles, y suscríbete al canal para descubrir más historias que tocan el alma.